Hola a todas, todos, bienvenidos a esta unidad, la unidad número 16, en la que nos vamos a referir a los métodos eléctricos. Vamos a hacer una revisión sobre los conceptos y los parámetros básicos de la electricidad, vamos a analizar los dispositivos electrónicos y cada uno de los métodos de prospección geoeléctricos. Ante cualquier consulta se pueden comunicar conmigo a través de la dirección de correo electrónico que figura abajo a la izquierda o con cualquier integrante de la cátedra a través de la plataforma Moodle. Conceptos básicos de electricidad. Tensión o diferencia de potencial cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Se puede medir con un voltímetro y su unidad es el voltio. La intensidad o corriente es el flujo de carga eléctrica que corre o que recorre un conductor. Su unidad es el ampere o el amperio. Y la resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Su unidad es el ohm u ohmio. La resistividad, por su parte, es la capacidad para impedir el paso de una corriente eléctrica a través de un conductor y se mide en ohm metro. La resistividad tiene en cuenta el área y la longitud del conductor que atraviesa. Por su parte, la resistividad aparente es un concepto que proviene de la heterogeneidad de los materiales del subsuelo y no es una magnitud física real. La conductividad es la inversa de la resistividad y su unidad son los Siemens por metro. Y la frecuencia mide el número de ciclos por unidad de tiempo y su unidad es el hertz o hercio. Tipos de corriente eléctrica. Existen dos diferentes tipos de corriente eléctrica, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua se da cuando hay un flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de diferente potencial que no cambia ni de magnitud ni de polaridad en el tiempo. Esta se logra solo de manera química, ustedes saben. La corriente alterna es una corriente en que la magnitud y la polaridad varían con una determinada frecuencia. Ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Clásicamente o comúnmente se conoce como U igual R por I o V es igual a R por I, donde U o V es la diferencia de potencial, R es la resistencia e I la intensidad. Propiedades eléctricas de las rocas. La resistividad de las rocas es una propiedad extremadamente variable. La mayoría de las rocas y de los minerales también son aislantes en estado seco. Sin embargo, el agua intersticial genera conductividad iónica que será proporcional al contenido de humedad, a la naturaleza del electrolito, al porcentaje de espacio vacío y fluidos en los poros, a la permeabilidad, a la temperatura y otros parámetros más. Fíjense en este gráfico de Palaki del 87 cómo la resistividad es un parámetro que puede tener valores que involucran diferentes órdenes de magnitud. Arriba está la resistividad y abajo está la conductividad, pero puede valer, como pueden ver, entre 0.01 y 100.000 ohms metro. Métodos eléctricos. Las propiedades eléctricas de los materiales pueden ser determinadas a través del análisis del flujo de corriente a su través. Los métodos geoeléctricos utilizan los fenómenos asociados a la electricidad para el estudio del subsuelo y se basan principalmente en la resistividad eléctrica que, como ya vimos, es una propiedad intrínseca de las rocas y de todos los materiales en general. Aplicaciones. Los métodos geoeléctricos son especialmente útiles para determinar espesores de estratos en una secuencia relativamente horizontal y cuerpos anómalamente resistivos. Además, son muy útiles en la búsqueda de acuíferos, en el monitoreo de la contaminación de aguas subterráneas, en la detección de cavidades, fallas y fracturas, en la prospección de depósitos de sulfuros, en el logueo de perfiles, en la búsqueda de algunos minerales de tercera categoría y en la arqueología. ¿Cómo funcionan los métodos eléctricos? Bueno, lo que se hace es inyectar corriente en el subsuelo a través de dos electrodos, como pueden ver acá el positivo y el negativo, y la corriente va a fluir desde el polo negativo al polo positivo y está representada por esas flechas negras con un triangulito rojo. Bien, la circulación de esa corriente de un polo hacia otro va a generar esferas con diferentes valores de diferencia de potencial o voltaje que están representadas como semicírculos en escala de grises. En esta filmina vemos en la imagen de la izquierda una repetición de la imagen anterior, pero en la imagen de la derecha, que es una imagen en planta, se observa cómo se distribuyen esos círculos de diferencia de voltaje o diferencia de potencial. Los potenciales generados a partir de una corriente inducida en un sustrato homogéneo van a ser obviamente diferentes a aquellos generados en un suelo heterogéneo. Las anomalías eléctricas en sedimentos heterogéneos dependen obviamente de las diferentes resistividades de las rocas que lo componen. Las variaciones de diferencia de potencial que se obtienen cuando se energiza un suelo serán variables según las posiciones donde se coloquen los electrodos de medición. Dispositivos electródicos. Se denomina dispositivo electródico a la distribución en el terreno de los electrodos que se emplean para la inyección y la medición de la corriente. Existen 102 tipos diferentes de configuraciones. Uno de los más famosos es el dispositivo Wenner, muy usado en Estados Unidos y en el Reino Unido, el cual utiliza 4 electrodos, es cuadripolar.
2 de potencial y 2 de corriente. La característica de este dispositivo es que todas las distancias son iguales. Nos vamos a referir como A y B a los electrodos de inyección de corriente o los electrodos de corriente y M y N como los electrodos de potencial. Fíjense en la imagen que la distancia entre A y M, entre M y N y entre N y B son las mismas. Otro dispositivo, quizás el más utilizado, es el dispositivo Schlumberger, que se utiliza en la mayor parte de Europa salvo el Reino Unido y cuya característica es que la distancia entre los electrodos de potencial M y N es siempre al menos 5 veces más chica que la distancia entre los electrodos de corriente A y B. Existen otras configuraciones como dipolo-dipolo, en donde la separación entre los pares de electrodos es mucho más grande que la separación entre electrodos. En el caso del polo-dipolo, la separación entre los electrodos de corriente es tan grande que puede ser considerado como un polo. Y en el dispositivo polo-polo, la separación entre los electrodos, tanto de potencial como de corriente, es tan grande que se puede asumir como un polo aislado y otro polo aislado. Profundidad de investigación. La profundidad de investigación depende de la disposición de los electrodos y de la propia resistividad del subsuelo. La profundidad de investigación óptima en un marco teórico es la mitad de la distancia entre los electrodos de corriente, es decir, AB sobre 2. En la imagen de abajo a la derecha pueden ver un gráfico que relaciona el espaciado entre electrodos y la profundidad con el porcentaje de corriente que está fluyendo por una unidad. Fíjense, por ejemplo, en el eje de la X tenemos AB sobre Z, es decir, si nosotros tenemos un valor AB, es decir, una distancia entre electrodos de corriente de 200 metros y queremos saber qué porcentaje de corriente está fluyendo a los 100 metros de profundidad, nos queda 200 metros sobre 100 es 2. Cuando vamos al eje de las X, 2, proyectamos y nos dice que solo el 50% de la corriente está fluyendo por debajo de los 100 metros. Por eso se recomienda que la separación entre electrodos de corriente sea como mínimo el doble, pero preferentemente el triple, de la profundidad a la cual se desea investigar. Una vez obtenidos los datos de resistividad del subsuelo, utilizando un software que aplique inversión, se determinarán a partir de las resistividades aparentes las resistividades reales y se ubicará cada medición en su profundidad real. Métodos eléctricos. Ahora vamos a revisar uno por uno los métodos que se listan a continuación, que son el sondeo eléctrico vertical, las líneas equipotenciales, la calicata eléctrica, el método de frecuencia variable y la tomografía eléctrica. Algo importante para remarcar es que un mismo subsuelo con iguales características físicas debería resultar en un mismo modelo de resistividad sin importar el método utilizado. Sondeo eléctrico vertical. En el sondeo eléctrico vertical se introduce una corriente de intensidad conocida y se mide la diferencia de potencial generada en otro par de electrodos. A medida que se aumenta la separación entre los electrodos de corriente, se penetra más profundamente en el terreno, pero siempre se realiza la medición en el punto central de ese espaciamiento. Por eso se denomina sondeo eléctrico vertical, porque se hace un perfil vertical de la resistividad. Los sondeos eléctricos verticales se siguen utilizando actualmente debido a su sencillez y su relativa economía de los materiales. Como mencionábamos anteriormente, los sondeos eléctricos verticales se utilizan para obtener una curva de distribución de resistividad aparente en función de la profundidad y pueden ser clasificados según la distancia entre los electrodos AB en someros, normales, profundos u ultra profundos. La distancia a la que se sitúan los electrodos depende de la profundidad del objetivo que querramos buscar. El espaciado se incrementa pero queda equidistante porque se utiliza para plotear los valores un papel doble logarítmico. En este papel doble logarítmico se plotea en el eje de las abscisas la distancia entre electrodos de corriente sobre 2 y en el eje de las ordenadas la resistividad aparente. La forma de calcular la resistividad aparente va a depender del dispositivo electródico utilizado, pero a grandes rasgos, si utilizamos el método Wenner o el método Schlumberger, la resistividad aparente va a ser calculada con las fórmulas que figuran recuadradas en color azul abajo. Medios estratificados, el caso de las dos capas. En esta configuración solo existen dos alternativas, que la capa superior sea menos resistiva o que sea más resistiva. Imagínense este ejemplo, una capa superior con 100 ohmmetros de resistividad aparente y una capa inferior con 20 ohmmetros de resistividad aparente. ¿Cuál creen ustedes que las curvas de la derecha representa esta configuración de resistividad? Bueno, quizás la lógica nos lleva a pensar que es la curva de arriba, sin embargo es la curva de abajo. ¿Y por qué se genera esto? Cuando empezamos a llevar a cabo un sondeo eléctrico vertical, tenemos una separación entre electrodos de corriente determinada, y esa separación nos determina la profundidad de búsqueda. Bien, en este caso, con la separación de la imagen de arriba, todas las líneas de corriente atraviesan la capa de 100 ohmmetros.
A medida que vamos aumentando esa separación entre electrodos de corriente, parte de las líneas de corriente empiezan a transitar por la capa de 20 ohm metros. Por lo tanto, se da un pequeño descenso del valor de la resistividad aparente. Solo cuando la mayoría de las líneas de corriente pasen por el medio de los 20 ohm metros, la curva va a estar reflejada por un valor de 20 ohm metros. Por eso el cambio de las resistividades aparentes es gradual desde el valor de 100 hasta el valor de 20 ohm metros. Sin importar el espesor de la capa superior, la geometría que se da entre una capa de 100 ohm metros y una de 20 ohm metros es la misma. La única diferencia es dónde empieza a ser registrada la capa inferior. En el caso de las tres capas, existen diferentes posibilidades de combinar la resistividad de la capa 1, de la 2 y de la 3. Si existe una tendencia al incremento con la profundidad de la resistividad aparente, se tiene el modelo que se denomina tipo A. Si por el contrario lo que hay es una tendencia a la disminución de la resistividad aparente con la profundidad, se tiene el modelo tipo Q. También puede ser que se encuentre interpuesta una capa de baja resistividad entre otras dos de relativamente alta resistividad, o que la capa que está interpuesta sea de relativamente alta resistividad con respecto a la que tiene por encima y por debajo. En ese caso se denominan H y K respectivamente. Método de las líneas equipotenciales. Las líneas equipotenciales del campo entre dos electrodos que son lineales y paralelos entre sí en la superficie del terreno forman un sistema de rectas paralelas entre sí y a los electrodos lineales. La presencia de formaciones geológicas de diferente resistividad produce una alteración de las líneas equipotenciales, es decir, genera que esas líneas se desvíen. Este es el caso de un cuerpo con mayor resistividad que las rocas circundantes. La corriente eléctrica contornea el cuerpo resistivo. Fíjense que las líneas negras lo esquivan. Dado que las líneas equipotenciales tienen que ser perpendiculares a las líneas de corriente, las líneas equipotenciales se desvían hacia adentro del cuerpo. Fíjense cómo las líneas rojas de trazo punteado se desvían hacia adentro del cuerpo. En el caso de un cuerpo con menor resistividad, las líneas de corriente tienden a fluir por dentro del cuerpo. De la misma manera, las líneas equipotenciales tienen que ser perpendiculares a las líneas de corriente. Eso genera que las líneas equipotenciales se alejen del cuerpo. Calicata eléctrica. La calicata eléctrica se utiliza para comprobar la estructura del subsuelo con medidas sucesivas de diferentes resistividades aparentes. A diferencia del sondeo eléctrico vertical, mantiene las distancias constantes entre los electrodos y se desplaza todo el conjunto de forma lateral. Es decir, no aumenta la penetración vertical, sino que detecta variaciones horizontales de la resistividad aparente a una misma profundidad. Imaginen que en el gráfico nos desplazamos desde la izquierda hacia la derecha con todo el sistema de la calicata. Cuando estamos a la izquierda del gráfico vamos a tener una resistividad en el subsuelo de 100 ohm metros. Cuando superemos la zona del contacto por esa posible falla, vamos a empezar a registrar resistividades aparentes de 500 ohm metros. Método de frecuencia variable. El método de frecuencia variable mide las variaciones de la resistividad aparente en función de cambios en la frecuencia de la corriente. En rocas que no tienen minerales que respondan a la polarización inducida, se produce una disminución muy pequeña de la resistividad con el aumento de la frecuencia. En rocas que sí tienen minerales que responden a la polarización inducida, la disminución será mucho mayor, del orden del 10 o del 20%. El porcentaje de la disminución puede expresarse como la diferencia entre las resistividades aparentes sobre la raíz del producto de esas resistividades por 100. Y es un método muy útil porque detecta con un 80% de certeza los depósitos de sulfuros diseminados. Tomografía eléctrica. La tomografía eléctrica es una metodología intensiva y de alta resolución que permite la prospección de acuíferos y la observación de la dinámica hídrica. Se destaca por tener un proceso de adquisición de datos totalmente automatizado, ya que cuenta con un software que es capaz de procesar eficazmente un gran volumen de información. Lo que hace es permitir determinar la distribución de la resistividad real en un espacio a partir de medidas de resistividad aparente desde la superficie o desde perforaciones. Con las mediciones de resistividad aparente obtenidas por métodos convencionales, lo que hace es construir secciones 2D que muestran una primera aproximación al subsuelo. Es muy útil para el caso de la dinámica hídrica porque permite cada cierto intervalo de tiempo volver a realizar y comparar la sección con la sección previa. Método magnetotelúrico. El método magnetotelúrico se emplea para medir las variaciones de conductividad en el interior terrestre a gran profundidad. Permite conocer para un sitio particular de estudio la variación vertical de la resistividad eléctrica del subsuelo y también inferir, a partir de las deformaciones de estas curvas, las inhomogeneidades horizontales de la resistividad. Lo que hace es medir el campo electromagnético natural de la Tierra de origen solar y así determina los valores de conductividad o resistividad aparente correspondientes a una frecuencia determinada. La penetración es inversamente proporcional a la frecuencia, eso ustedes ya lo saben, por lo cual se penetra más usando bajas frecuencias. Usando altas frecuencias se obtienen más detalles superficiales.
La distribución de resistividad con la profundidad aumenta hasta más o menos los 5 kilómetros y luego disminuye, como pueden ver en el gráfico de la izquierda. Esto permite advertir que la conductividad varía con el radio terrestre y permite dividir a la Tierra en diferentes regiones. La superficie cortical tiene relativamente alta conductividad por la presencia de agua y cae por debajo de los 5 kilómetros para luego aumentar nuevamente hasta los 1000. Luego de esa profundidad aumenta lentamente hasta llegar al núcleo, donde los resultados se hacen muy hipotéticos. Esto se debe a que se necesitan variaciones magnéticas de largo periodo, de tipo secular del orden de más o menos 25 años, las cuales son muy difíciles de conseguir. Por último, les dejamos dos tablas comparativas. La primera de ellas es una de tipo cualitativa, en donde muestra las ventajas y las desventajas de cada dispositivo electrónico. La segunda de las tablas es de tipo cuantitativo y muestra las fortalezas y debilidades de cada uno de estos dispositivos. Este es el resumen de la unidad número 16, la unidad correspondiente a geoeléctrica. Esperamos que se haya entendido y ante cualquier inquietud no duden en comunicarse con la cátedra. Gracias.